Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, seguimos divulgando aquí en psicología, la ciencia de lo humano. Eh, Soy José Manuel Gómez Altable, doctor en psicología, eh, psicólogo clínico, psicólogo educativo, especializado en educación, psicopedagogo, ah, experto en TDA, dislexia, dificultades de aprendizaje, altas capacidades, mejora del rendimiento académico. He trabajado mucho durante muchos años en esta última cuestión, en rendimiento académico y en cómo mejorar. Eh, bueno, me he presentado eh, eh, y vamos con la tarea que nos reúne aquí, que es crear comunidad. No es solamente contar cosas que uno sabe. Pretendo crear comunidad alrededor de este canal que con tanta ilusión y con tanto cariño eh, he dado a luz, si me lo permitís decir así. Psicología, la ciencia de lo humano. Aquí divulgaremos con rigor, eh, fieles pues a la evidencia científica, fieles pues a los frutos de la ciencia. Eh, y lo haremos no para excluir las demás fuentes. Es que me cuesta utilizar este término porque seguro que me van a criticar duramente. Las demás fuentes de conocimiento, las demás fuentes, si se quiere, de intuición. Lo que pasa es que nos preocuparemos mucho de que lo que se exponga en este canal sea algo que tenga una base sólida, en la que, en la que se sustente. No se trata de hablar por hablar, de crear contenidos por crear contenidos, de llenar minutos de grabaciones en esta plataforma, en YouTube o en cualquier otra. Para crear comunidad y crear una comunidad que tenga sentido y que permita verdaderamente crecer al colectivo y a cada uno de nosotros, eh, tenemos que construir cimientos sólidos. Y los cimientos sólidos los vamos a construir sobre conocimiento sólido. Y el conocimiento sólido hay que construirlo sobre evidencia y en nuestro tiempo sobre la ciencia. Eh, Así pues, divulgamos psicología científica. Pero huiremos, y esto quiero dejarlo claro desde el primer momento, huiremos del cientificismo. La ciencia siempre, el cientificismo, no me atrevo a decir nunca, pero me inspira mucha desconfianza. Tanto es así que ya me cuesta identificarme con la palabra psicólogo. Yo siempre quise ser psicólogo, o hace muchos años que comenzó ese deseo en mí. Pero hoy en día pienso que lamentablemente la palabra psicólogo va asociada a protocolos, a rigideces, y, y hay una parte creativa, en el mejor sentido de la expresión,
una parte de improvisación, repito, en el mejor sentido de la expresión, como nos dirían William James y John Dewey, padres de la psicología y de la psicología educativa en particular. Pues eso, hay una parte de creación, hay una parte ah, de improvisación, en el sentido noble de la palabra, que un buen psicólogo no puede arrinconar, no puede obviar, no puede dejar de lado, eh, no puede olvidar. Porque las personas que tenemos delante y que acuden a nuestras consultas, la palabra paciente no me gusta nada. Sobre todo cuando, como es mi caso, no trabajo clínicamente, no trabajo con trastornos mentales. Entre otras cosas porque creo que la mayor parte de los trastornos mentales son inventos, estructuras artificiosamente creadas. Ah, bueno, pues como digo, en la práctica profesional de la psicología en la actualidad, en nuestros días, hay demasiado protocolo, demasiada estandarización y poca búsqueda en lo que nos hace singulares a los seres humanos. Demasiado foco en lo que compartimos, la condición humana, no lo critico, obviamente es necesario tenerlo en cuenta, lo que compartimos todos los seres humanos, pero nos estamos olvidando de lo que nos hace singulares. Y en eso que nos hace singulares e irrepetibles, en nuestra historia, distinta a todas las demás historias, es donde están verdaderamente las raíces de nuestras dificultades, las raíces de nuestros problemas, de nuestros malestares, de nuestras angustias, de nuestras conductas desadaptativas, aparentemente desadaptativas para los observadores, que a veces nos llevamos la sorpresa de que no lo son tanto, para el individuo que las despliega. Por lo tanto, esta es mi declaración de intenciones. Rigor sí, ciencia sí, cientificismo no. Y hoy hablaremos de genética molecular. Hoy hablamos de genética molecular. Y comenzaremos diciendo que se trata, la genética molecular, de una rama de la biología que estudia la estructura, función y regulación de los genes a nivel molecular, enfocándose en el ADN, ARN y proteínas. La genética molecular analiza cómo la información genética se almacena, transmite y expresa en los organismos vivos, desde bacterias hasta nosotros, los humanos. Se centra, como decíamos, en la estructura y función de los genes, la replicación del ADN, la transcripción a ARN y la traducción a proteínas, siguiendo el dogma central de la biología molecular: ADN, ARN, proteínas. Este campo integra conocimientos de genética clásica, biología celular
bioquímica, biología molecular y biotecnología. El ADN, vamos a hablar de su estructura, es una molécula de doble hélice compuesta por nucleótidos, cada uno formado por un azúcar, un grupo fosfato y una base nitrogenada. Las bases nitrogenadas son adenina, timina, citosina y guanina, que se aparean específicamente AT y CG. Esto es, adenina con timina y citosina con guanina, para garantizar la replicación precisa de la información genética. Para ello y para ninguna otra cosa. La secuencia de estas bases determina la información hereditaria y regula la síntesis de proteínas. Hagamos un poco de historia. El estudio de la genética molecular comenzó con los experimentos de Gregor Mendel en el siglo XIX. Ya sabéis la consideración que le tengo a este siglo, los que me conocéis. Experimentos que establecieron las leyes de la herencia. Posteriormente, Friedrich Miescher descubrió el ADN en la década de 1860. Poca gente conoce este dato. En el siglo XX, James Watson y Francis Crick describieron, más que descubrieron, la estructura de doble hélice del ADN, consolidando la base molecular de la herencia, que en algunos momentos había sido discutida. Investigaciones posteriores, como la transformación genética en bacterias por Avery, McLeod y McCarthy, demostraron que el ADN es el material genético. Y como a la audiencia, me consta, os interesan las aplicaciones de lo expuesto, vamos con algunas. La genética molecular tiene aplicaciones en medicina personalizada. Todos habréis oído hablar de ella. Diagnóstico de enfermedades genéticas. Biotecnología. Mejora de cultivos y edición genética. Técnicas como la secuenciación de ADN, clonación y CRISPR permiten estudiar mutaciones, regular la expresión génica y desarrollar terapias innovadoras. Además, ayuda a comprender cómo las variaciones genéticas interactúan con factores ambientales para influir en el fenotipo y la predisposición a enfermedades.
Una conclusión, finalmente, dentro de ah, de este primer momento de la presente grabación. Podríamos decir, en resumen, que la genética molecular es fundamental para entender la vida a nivel molecular, proporcionando herramientas para investigar la herencia, la función de los genes y sus aplicaciones prácticas en ciencia, salud y biotecnología. Bien, dadme un segundo que me sitúe para continuar, que quiero que mi exposición sea ordenada y con sentido. Bueno, antes de que lo olvide, subiré una grabación sobre historia de la genética molecular, que seguro interesará a buena parte de la audiencia, otras sobre aplicaciones médicas del ADN y quizá una tercera sobre diferencias con la genética clásica, de la genética molecular. Se trata de entender la vida a nivel molecular, como hemos dicho. Bien, es importante que no confundáis genética molecular con biología molecular. Pueden ambas expresiones tener relación, pero no son lo mismo. Ya sabéis que la genética molecular es el campo de la genética que estudia la estructura y la función de los genes a nivel molecular, claro. De ahí el adjetivo. La genética molecular emplea los métodos de la genética, opio, y la biología molecular. Se denomina de esta forma para diferenciarla de otras ramas de la genética, como la genética ecológica y la genética de poblaciones. Quizá hayáis oído hablar más de esta segunda, de la genética de poblaciones, y menos de la primera, de la genética ecológica. Parte, pues, de la biología molecular. Bien, la genética molecular, insistimos, es una rama de la biología. Es la rama que estudia los genes a nivel molecular, incluyendo estructura, función, regulación y transmisión de la información genética. Ya no lo repetiré más, pero una vez más no lo consideraba excesivo.
estructura, función, regulación y transmisión de la información genética. La genética molecular se centra en comprender cómo los genes controlan la estructura y función de las células a través de la información contenida en el ADN. Estructura y función, conceptos nuevamente emparentados, que no se pueden disociar, como las dos caras de una misma moneda. Estudia la genética molecular, los mecanismos mediante los cuales el material genético se copia, se expresa y se hereda. Algunos conceptos clave, comenzando desde luego por ADN y ARN. El ADN contiene toda la información genética, mientras que el ARN, tan solo una letra, diferencia a uno del otro, sirve como intermediario en la síntesis de proteínas. Si seguimos con el listado de conceptos clave, ahora es el turno de genes y cromosomas. Los genes son secuencias de nucleótidos que codifican proteínas o regulan funciones celulares y están organizados en cromosomas dentro del núcleo celular. Mutaciones. ¿Qué son las mutaciones? Son cambios en la secuencia del ADN que pueden alterar la función génica y dar lugar a variabilidad genética, enfermedades o nuevas características. Es muy interesante lo de la variabilidad genética. Permite la supervivencia de la especie en el largo plazo. Pero quedaos con que una mutación es un cambio en la secuencia del ADN. Lo relevante es que puede alterar la función génica. Procesos fundamentales. Comenzando por la replicación del ADN. Hablamos de la reproducción exacta del ADN para asegurar que cada célula hija reciba una copia completa del genoma. Esto es básico, esencial. Segundo proceso fundamental, transcripción. Hablamos de la síntesis de ARN a partir de un gen de ADN, permitiendo que la información genética sea leída, ¿no? Indispensable. Y tres, traducción. Hablamos de la conversión de la secuencia de ARN mensajero en proteínas funcionales mediante ribosomas y tRNA, fundamental para la expresión génica. El tRNA está en inglés, el orden de las siglas es el ARN de transferencia. Así pues, replicación del ADN, reproducción exacta del ADN, transcripción, síntesis de ARN a partir de ADN
y traducción, conversión de la secuencia de ARN mensajero en proteínas funcionales. Hablemos un poco de la regulación génica. ¿Os parece? La genética molecular también estudia cómo se regulan los genes. No sé si os habíais hecho esa pregunta. Lo que permite a las células adaptarse a cambios de su entorno y diferenciarse en distintos tipos celulares, ¿no? ¿Os dais cuenta que una célula del hígado no es igual que una neurona? Sin embargo, tanto la célula presente en el hígado como la neurona comparten el mismo genoma, si forman parte del mismo organismo. La regulación génica, el conocer cómo se regulan los genes, tarea también de la genética molecular, eh, nos permite conocer cómo las células se adaptan a cambios del entorno. ¿No? Si no, no sobreviviríamos. Y ya lo he comentado, el fenómeno relevante de la diferenciación en tipos celulares. La regulación puede ser transcripcional. Hablamos del control de la síntesis de ARN mensajero, ¿no? Hablábamos de la transcripción como síntesis de ARN a partir de un gen de ADN para que la información genética pudiera ser leída. Así pues, regulación transcripcional en primer lugar. Pero la regulación también puede ser post-transcripcional. Nos referimos a modificaciones y procesamiento del ARN mensajero. Por último, la regulación puede ser, asimismo, post-traduccional. Nos referimos a la modificación de proteínas para funcionalidad o degradación. La genética molecular es esencial en desarrollo de terapias génicas y medicina personalizada. Ya lo hemos comentado hace un ratito en esta misma grabación. En identificación de mutaciones responsables de enfermedades, en biotecnología, incluyendo con clonación, edición génica, referimos muy especialmente al CRISPR, y diagnóstico molecular. Clonación, edición génica y diagnóstico molecular caen bajo el paraguas del término biotecnología. En resumen, y concluimos esta entrega de hoy de psicología, la ciencia de lo humano. La genética molecular permite entender cómo la información genética se transmite y se convierte en función biológica, siendo la base de avances modernos en biología y medicina.
En esta línea de ambición bien entendida del canal, no lo olvidéis, pretendo crear comunidad. Yo he dado el primer paso, pero ahora este foro de encuentro nos pertenece a todos. Ah, en esa línea ambiciosa, como digo, en el mejor sentido del término, subiré próximamente cuando me sea posible. Eso sí, porque mis compromisos profesionales me limitan, como a casi todo el mundo, ¿no? Subiré 3 grabaciones. Esa es mi idea, por lo menos en este instante, con contenido relacionado. Una sobre procesos de replicación del ADN, otra sobre aplicaciones de CRISPR y una tercera sobre la regulación génica a nivel celular, en las células. Y nada más. Ahora sí, quedo conforme, aunque nunca del todo, con el contenido de esta grabación y me despido de todos vosotros, esperando que nos volvamos a encontrar aquí en Psicología, la ciencia del humano, muy pronto, si así lo queréis. Chao.